Perfecto, entonces voy a hacer una pequeña presentación. Buenas tardes para todos y todas. Yo soy Patricia Cuesta de la Secretaría de Asuntos Profesionales y es una gran alegría estar presentando, estar participando de esta primer jornada metropolitana de trabajo social. A lo largo de la pandemia, nuestro Consejo Profesional siguió trabajando desde el primer minuto. Se reorganizaron las actividades habituales y la virtualidad, lejos de ser un impedimento, fue una oportunidad. No quiero dejar de mencionar la labor que llevaron adelante los trabajadores administrativos del Consejo para que esto sea posible. Las distintas capacitaciones que se llevan a cabo no solo siguieron su curso, sino que se vieron enriquecidas con la participación de quienes muchas veces por distancia u horarios laborales en la presencialidad no podían participar. Hacer curas virtuales para que las nuevas matriculadas pudieran insertarse laboralmente fue un desafío que dio sus frutos y esperamos muy pronto poder hacer una reunión con todos ellos para poder conocernos, porque nos conocimos a través de la pantalla, para conocernos en algún espacio abierto y poder brindar como corresponde. Las demandas de los colegas también fueron atendidas a través de videollamadas o reuniones de Zoom cuando fue necesario. Estamos muy orgullosos de cómo pudimos seguir gestionando y estar juntos a los y las matriculadas y matriculados. Y estas primeras jornadas son una prueba de que cuando hay voluntad y ganas de compartir experiencias y saberes, no hay pandemia que nos detenga. Esta mesa dará cuenta cómo los y las trabajadoras sociales hemos podido sortear obstáculos y encontrar mecanismos para desarrollar nuestra tarea, sea cual fuere la situación reinante. Sin más preámbulo, y antes de presentar a los disertantes, quiero recordarles que el próximo 3 de diciembre se llevarán a cabo las elecciones de nuestro Consejo Profesional, las cuales por cuestiones de protocolo se van a realizar en la Facultad de Ciencias Sociales, en la sede de Santiago del Estero. Dicho todo esto y dándoles la bienvenida, pasamos al primer grupo que va a exponer. Voy a acudir al machete, que siempre es bueno. Protección social e intervención sociosanitaria. Van a exponer las licenciadas Saya Acerbo, Silvana Agüero, Claudia Valenzano, María Capelli, María Chernomorets, espero haberlo dicho bien, Susana García Peñalosa y María Cecilia Montenegro. Cuando quieran, comiencen, recuerden presentarse, decir qué institución representan y dónde obtuvieron su título de grado. Bueno, estoy conectada desde dos dispositivos, así que voy a hablar por este. Mi nombre es Aya, yo soy residente de Trabajo Social del Hospital Piñero y este trabajo que vamos a presentar representa la articulación, digamos, de distintas sedes, es un trabajo multireferencial. Mis compañeras, algunas están presentes acá, las veo a María Capelli, la veo a Cecilia Montenegro, María Capelli del Tornú, Hospital Tornú, Montenegro, Cecilia del Hospital Santoyani, y el resto de las compañeras, Claudia del SAC 18, Maya Chernomores del Programa Nacional de Tuberculosis, Silvana Agüero del Instituto Bacareza y Susana Peñalosa del SAC 24. En mi caso, y entiendo que en el resto de mis compañeras también, somos todas graduadas de la UBA, y bueno, la experiencia que venimos hoy a traer a este encuentro es una experiencia de investigación, ¿sí? Que surge a partir de el encuentro, digamos, este equipo investigador se desprende de lo que es la red de tuberculosis, de trabajo social en tuberculosis, ¿sí? Que bueno, en mi caso como residente, mi rotación da cuenta de un paso de una rotación, digamos, pero en el caso de las compañeras forman parte de este equipo interinstitucional hace muchos años que está consolidado y que es de gran referencia en Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, porque es del AMBA la red. Bueno, voy contando acerca del estudio. Mi idea era pasar una presentación, pero me parece que es mejor hablarlo así nos podemos ver las caras. Bueno, el estudio, como decía antes, es multicéntrico porque lo que se propone estudiar lo hace a través de las cuatro sedes, perdón, de investigación, que es el Hospital Tornú, que está inserto en la Comuna 15, el Hospital Santoyani en la Comuna 9, el CESAC 24 en la Comuna 8, y el CESAC 18 también en la Comuna 8.
con las características propias, bueno, de que tres de estos efectores se encuentran insertos en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, mientras que el Hospital Tornú se encuentra inserta en otra zona, pero bueno, ahora vamos a ir comentando las particularidades que hacen en común a estas instituciones. El objetivo de la investigación que les vamos a compartir hoy tiene que ver con analizar las medidas de protección social que se implementaron en el AMBA en relación al proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado de las personas con tuberculosis atendidas durante el 2019. Para eso nos propusimos 3 objetivos específicos. Por un lado, la caracterización del perfil sociodemográfico de la población diagnosticada de TBC en los sectores mencionados. Por otro lado, determinar las medidas de protección social a las que pudieron acceder dichas personas durante su tratamiento en el año 2019. Y por otro lado, describir la modalidad de atención para las personas con tuberculosis en los sectores seleccionados. ¿Por qué nos parecía importante traer a este encuentro, a este trabajo, que consta de muchos momentos? Y yo voy a hablar de un momento preliminar, pero las compañeras siguen avanzando en todo lo que es la conclusión de esta investigación, ¿no? Y de todo el proceso metodológico y demás. Nos parece importante traerlo porque, bueno, porque da cuenta de la importancia de la inserción de trabajo social y de la construcción de estos conocimientos, ¿no? Desde una perspectiva de salud colectiva, de epidemiología crítica, desde un concepto, y desde una perspectiva de derecho y de un concepto de salud como derecho humano. En nuestro trabajo, cuando tuvimos que hacer la construcción del marco teórico, decidimos, esto me parece que es sumamente relevante los aportes de trabajo social al respecto, porque ustedes saben que en general en salud hay una, está hegemonizada una perspectiva mega hegemónica, y desde trabajo social se puede, digamos, se puede y se tiende, y hay mucho compromiso respecto a ampliar la concepción integral de salud. Y en este sentido, nosotros nos proponíamos definir a la tuberculosis, más allá de ser una enfermedad infectocontagiosa, como una manifestación de la cuestión social. En este sentido, bueno, como tal, se demuestra como una expresión cotidiana de la desigualdad de la realidad social históricamente determinada. Ya me parece que quienes estamos acá conocemos el concepto de cuestión social, así que no voy a ahondar en eso, pero sí mencionar que para nosotros es importante reconocer cómo en nuestros abordajes y también en el desarrollo de esta investigación, en la producción de los conocimientos, se ve el impacto en los procesos de atención y también en los procesos de enfermar, de sanar y a veces de morir, de la pobreza extrema, del desempleo, del empleo precario, de la explotación laboral, del déficit alimentario, los consumos de sustancia, la precariedad habitacional, la violencia institucional, entre otras múltiples intersecciones que se cruzan con esta enfermedad. En este sentido, nuestra investigación, que se propuso desde una perspectiva metodológica cualitativa, descriptiva y retrospectiva, lo que decidimos hacer fue utilizar 2 técnicas. Por un lado, el análisis documental de historias clínicas e historias sociales, y por el otro lado, las entrevistas semiestructuradas que realizamos a los profesionales que forman parte de los equipos de salud de los sectores mencionados que atienden a esta población. En total, revisamos 86 historias clínicas y sociales y realizamos 14 entrevistas, ¿sí? De la investigación, lo primero que queremos mencionar es cierto sesgo que se presenta respecto del contexto. Ustedes saben que en el 2020, bueno, y en el 2021 también, estuvimos fuertemente atravesados por todo lo que fue la emergencia sanitaria en salud, por la pandemia de COVID-19, por supuesto. Entonces, al tratarse de un estudio retrospectivo, ¿no?, del 2019, esto impuso un gran sesgo en la memoria de los trabajadores y profesionales para relatar cómo eran los abordajes profesionales y cómo eran las expresiones de las manifestaciones, digamos, de las situaciones de tuberculosis que recibían en sus demandas. Otra de las cosas que nosotros logramos hacer como un hallazgo, digamos, respecto a este sesgo, es cómo, digamos, nos parecía importante mencionar, es cómo el contexto, ¿no?, de la pandemia y los modos de abordaje que priorizaron que profundizaron el modelo biomédico de atención y la exacerbación, cómo esto de priorizar, digamos, una perspectiva biomédica produjo una exacerbación y alienación de los procesos de trabajo que hizo olvidar, digamos, a pasado, ¿no? Uno hace una pregunta de presente, de pasado, perdón, y enseguida lo que surgiera el presente. Bueno, avanzando en el trabajo, y porque los tiempos son escuetos, les puedo compartir que respecto al perfil socioeconómico de la población, bueno, lo que podemos mencionar es analizamos muchas variables, como por ejemplo, acá estoy repasando del Power que iba a presentar, pero que no lo voy a mostrar, el sexo, la edad, la residencia, la nacionalidad,
el perfil socioeconómico referido a la cobertura de salud, el nivel educativo, la tendencia de la vivienda, bueno, todas las variables sociodemográficas que ustedes ya conocen y que develan esta cuestión de desigualdad que decíamos antes. Y nada, voy avanzando porque no quiero ¿Sos adelantarme. la única oradora, Saya, del grupo? Sí, 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 voy a ser la única oradora, sí, sí. Bien, bien, te quedan 4 minutos. Perfecto. Bueno, ya igual voy cerrando. Tranquila, no Dale. corras, tranquila. Bueno, respecto de modalidad de atención, que era la segunda dimensión, como explicaba, dimensiones, las dimensiones que señalé antes tenían que ver con la categoría de, con el estudio de la población sociodemográfico, digamos, las características sociodemográficas, para decirlo mejor. La segunda dimensión que tomamos fue modalidades de atención. En cuanto a la primera, quedó evidenciada, como decía antes, las condiciones de desigualdad y vulnerabilidad en las que se encuentra la población. Y en cuanto a la segunda, que es la modalidad de atención, tomamos como eje la organización de la atención de los equipos de tuberculosis, la modalidad de tratamiento, el instrumento de registro, las actividades de promoción y prevención, la participación en redes, capacitación y percepción de los equipos acerca de las medidas. Como tercera dimensión, quizás estoy enmarañándome, pero ahora cuando llegue a las conclusiones va a quedar mucho más claro, tomamos las medidas de protección social y ahí indagamos, tanto en las historias clínicas como en las entrevistas a los profesionales, la dimensión acerca de la asistencia alimentaria, la asistencia a la situación habitacional, la asistencia económica, asistencia en transportes y diagnóstico de tratamiento en el sistema público de salud. ¿Qué quiero decir con todas estas cosas que mencioné que quizás quedan como muy abstractas? Por un lado, que reforzan esta idea de que la tuberculosis se presenta como una manifestación de la cuestión social y que las condiciones sociodemográficas de la población evidencian una mayor desigualdad en términos de mayor incidencia de la enfermedad y menores posibilidades de atención integral y de resolución de la situación favorable. Por otro lado, que la tuberculosis y el trabajo social tienen una implicancia muy fuerte históricamente, digamos, si uno revisa la historia de nuestra profesión, esto queda en evidencia, pero ahora en el presente y pensando en términos de los aportes, ¿no?, que nos trae la red de trabajo social en tuberculosis, de los aportes y los desafíos, ¿no? Se evidencia cómo el resto de los equipos entrevistados, que no necesariamente eran de nuestra disciplina, valoran positivamente la implicancia de nuestra profesión en la atención. Y no solamente en la atención entendida como meramente vinculada a la asistencia, sino también con la construcción de estas estrategias. Me olvidé de mencionar antes que la red de tuberculosis en los años anteriores se trabajó con mucho auge la construcción de un proyecto de ley para la generación de subsidios para las personas que están siendo atendidas por tuberculosis en la ciudad de Buenos Aires, que ya en la provincia de Buenos Aires existe. Entonces, por un lado dije lo de la manifestación de la cuestión social, por otro lado la vinculación y la implicancia, el compromiso de la tuberculosis y el trabajo social. Por otro lado, ahí sí ya voy a los hallazgos preliminares, porque como dije la investigación sigue en curso, no es que finalizó, pensar en la salud pública como medida de protección social. Estás muteada, no se te escucha, Saya. Saya. Perdón, ¿el resto le escucha o solo yo no le escucho? No, está muteada, Patricia. Listo, No sé si le listo. puedes enviar una invitación a ella para Sí, estoy desmutearse. tratando de desmutearla. Qué lástima. Lo que pasa es que está hablando por el otro. Así que bueno, esto fue una breve presentación. Saya, ¿nos escuchás? Sí, sí, te escucho. Bueno, nosotros no te escuchamos el último minuto, Escucho. que supongo que fueron las conclusiones. Si Sí. querés contarnos rápido las conclusiones y seguimos con el resto de las mesas. Perdón, no entendí. No. Sasha, escuchan estabas muteada en la última parte. Después las de que conclusiones. planteaste que no se consideraba la salud pública una medida de protección social. Perfecto, Ahí. perfecto, porque toqué el Estás botón muteada, en uno de los dispositivos. que me autosilenciaba. ¿Ahora me escuchan? Ahora Sí, sí. perfecto. Perfecto, bien.
No, que lo que decía, bueno, por un lado esto del no registro de los trabajadores como parte de la salud pública, como parte de la política social, ¿no? Entonces, como que surge, digamos, mucha lógica del voluntarismo, ¿no? Y esto se expresa en las condiciones de atención, que a su vez esto se vincula con lo último que mencionaba cuando estaba silenciada, con la responsabilización de los equipos de trabajo, de la calidad de la atención, ¿sí? Al no haber una política integral institucional en la Ciudad de Buenos Aires respecto de la atención de la tuberculosis, queda a merced de la resolución de cada equipo, si la perspectiva va a ser más bien biomédica, si va a ser integral y demás. Entonces, frente a toda esta lógica, en algún punto, sí, en algún punto no, absolutamente neoliberal, es que nosotras venimos construyendo estos conocimientos. Así que bueno, me callo acá y como decía, mis compañeras siguen en proceso de investigación, así que cuando haya nuevos avances y nuevas conclusiones que ya están en curso, sería bueno compartirlas. Muchas gracias hasta acá. Fantástico, muy interesante, Saya. Me quedo con algunas cuestiones y la central es la que todos sabemos, ¿no? Como la participación de los equipos de trabajadores y trabajadoras sociales en el ámbito de la salud puede darle una mirada muchísimo más integral a la misma. Que me parece central, todos lo sabemos, pero siempre es bueno recalcarlo. Si alguno después quiere hacerle alguna consulta sobre el trabajo, anótela, así cuando terminamos podemos ir haciendo las consultas. A continuación vamos a escuchar a la licenciada Laura Erceg. Laura escribió sobre la vacuna contra el COVID como eslabón del proyecto Vital. Laura. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación y por haberme estimulado a escribir. Yo no lo iba a hacer y compañeras solidarias me estimularon a hacerlo, así que súper agradecida. Laura Erceg, UBA. Me especialicé luego en gerontología y tanatología, que es el acompañamiento al moribundo y su contexto. ¿Qué tiene de novedoso esta experiencia para mí? Que es la primera pandemia que atravieso. Rápidamente podemos recordar que la viruela afectó a la ciudad de Buenos Aires allá más o menos por el 1536, cuando fue fundada, y después vinieron otras como el tifus, la poliomielitis, la gripe A, y ahora el COVID. El periodo que vamos a compartir con ustedes, que voy a compartir, es desde febrero a septiembre de 2021, y se trató de una vacunación domiciliaria dentro de la ciudad de Buenos Aires, a través del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y de la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores y Ministerio de Salud. Allí nos juntamos para ir a domicilio a vacunar a adultos mayores, es decir, personas de 60 años y más, personas con alguna discapacidad, también jóvenes y niños y niñas. Esta es la población comprendida. El corte fue universal. Se accedió a domicilios desde los mejores ingresos socioeconómicos hasta los barrios más empobrecidos. El equipo estuvo conformado por un equipo médico, que eran los coordinadores y coordinadoras, enfermeros, enfermeras, y a mí se me convocó como registradora. Es decir, mi función era en un carnet escribir lo que a ustedes le han escrito a quien se ha vacunado, el tipo de vacuna y demás. No desde el trabajo social, no desde la gerontología, no desde la tanatología. Por supuesto que yo vi el oro, ¿no? Para mí, soñado poder ingresar a la casa de las personas mayores o las personas que atravesaban una discapacidad con la vacuna. La formación profesional como trabajadora social y específicamente como gerontóloga me permitió gestionar miedos de las personas, desinformación, mala información, etapas como tanatóloga también en el final de la vida, y también la capacitación. Los enfermeros y enfermeras, muchos de ellos, era la primera vez que trabajaban, era su primera experiencia laboral, entonces pude transferir mis conocimientos sobre cómo específicamente comunicarse con una persona mayor. Cuestiones básicas, la autonomía,
no hablarle al hijo o a la hija o al auxiliar, sino referirse, preguntarle al señor, a la señora que iba a ser vacunado, cómo nombrarlos, no son ni abuelos ni abuelas, bueno, y un largo etcétera. Me permitió esto de transferir mis conocimientos. Interesante la valoración de la presencia del Estado. En los barrios más pudientes de la ciudad de Buenos Aires se nos invitaba, esto es una nota de color, pero me gusta compartirla, se nos invitaba a ingresar al domicilio a través de las puertas de servicio. Y en los barrios más carenciados era la propina, ¿no? Entonces cuando uno decía, no, es un derecho, es una política pública, yo no puedo aceptar, le agradezco, era el chocolatito, la galletita, el caramelo en agradecimiento. En todas las casas que hemos ido se evidenció emoción, mucha emoción, festejo, lágrimas, fotografías, ¿no? Era casi una fiesta, aún en personas que el pronóstico de vida era absolutamente corto porque iba a morir brevemente por enfermedades, claro, y yo le llamo la elegancia del morir, porque no querían morir solas, porque si tenían COVID, era, ¿no? Por protocolo era probable que muriesen solas, porque si no se imaginaban una muerte sufriente, ahogados, entonces también así festejaban la presencia del Estado para la elegancia del buen morir. Por supuesto, se observó la feminización del cuidado, las lagunas aún en las políticas sociales, aunque en el gobierno de la ciudad hay un programa que es auxiliar gerontológico domiciliario, las lagunas en el cuidado, tanto de niños, niñas y adultos mayores y jóvenes, y muchos de ellos diciendo, ojalá tuviese 60 o más para adquirir algún derecho. Y sobre todo como proyecto vital, ¿no? Proyecto vital para retomar un estudio médico, para un tratamiento contra el cáncer, para volver a ver a un nieto, para volver a salir a la calle. Fue retomar, reiniciar, reinaugurar. Y finalmente contarles que luego de esta experiencia, la Secretaría, que pertenecía al Ministerio de Desarrollo, antes se llamaba Desarrollo Social de Hábitat, ahora pasamos a ser parte del Ministerio de Salud. No, y me pregunto, que no lo sé, cuánta injerencia tuvo esta experiencia para que la Secretaría ahora seamos parte del Ministerio de Salud. Básicamente resaltar la presencia universal del Estado. Muchas gracias. Gracias, Laura. Y me quedó una duda cuando vos estabas exponiendo, que por cierto lo hiciste clara y brevemente, lo cual es una virtud para mí, que no soy tan brevemente, pero me quedó esto que vos decías, ¿no? Como recolectores de información, si en algún punto a posteriori pudiste o crees que vas a poder compartir esta experiencia y lograr que nuestra profesión tenga el lugar que corresponde en ese tipo de ámbitos, ¿no? Digo, nosotros desde el Consejo siempre estamos pregonando el tema de la jerarquización profesional y la trascendencia que tuvo que quien estaba acompañando este equipo fuera uno o una trabajadora social y no cualquiera que va con un lapicito a anotar fecha de vacunación. La verdad es que modestamente la presencia de la carrera, del trabajo social, de la profesión, le imprimió una calidad a la intervención maravillosa. Por supuesto, intervine la cantidad de casos de abuso, de violencia, gestión de cuidado, gestión de apoyo alimentario, esto lo llevé a cabo y sí, pude hacer esta devolución a quienes han creado este programa de vacunación domiciliaria y me agradecieron la observación. Fantástico, muchas gracias, Laura. También los que quieran
hacerle alguna consulta, después se la van anotando, así cuando terminamos podemos hacer una rueda de preguntas. Ahora, quienes van a exponer en tercer lugar, nuevos dispositivos de atención de salud en pandemia, la particularidad de los procesos locales de la atención primaria de la salud. Van a estar compartiendo su experiencia la licenciada Cecilia Acosta y la licenciada María Clara Fariña. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Clara Fariña y como bien nos presentaron recién, vamos a estarles compartiendo un trabajo junto a la licenciada Cecilia Acosta. Ambas somos egresadas de la Universidad de Buenos Aires y somos integrantes de la Residencia de Trabajo Social del Hospital Piñero, y actualmente yo me encuentro como jefa de residentes en el Hospital Gutiérrez. Este trabajo que compartimos es una reflexión acerca de la experiencia de haber rotado juntas en un efector de primer nivel de atención en salud como parte de nuestra rotación en APS. Y en este trabajo les compartimos un análisis sobre diversos aspectos surgidos de la construcción de dos nuevos dispositivos de atención del efector del primer nivel de atención. Estos dispositivos fueron creados en el contexto de pandemia por COVID-19 y cristalizan las transformaciones locales de atención en el abordaje de los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidados, teniendo en consideración la intervención con la población y las reflexiones hacia el interior del equipo de profesionales. Los dispositivos que analizamos surgieron de la conjugación de los lineamientos de acción del sistema de salud en pandemia con las demandas de atención por parte de la población en un contexto que, como bien sabemos, se caracterizó por la incertidumbre y la agudización de las desigualdades sociales, lo que devino en que el sistema de salud se tenga que enfrentar al desafío de reconfigurar sus modalidades de atención en pos de garantizar una asistencia integral a los usuarios. El análisis que les compartimos es principalmente cualitativo. Para la elaboración hemos utilizado fuentes secundarias como bibliografía temática, documentos institucionales internos y normativas y documentos oficiales. También utilizamos fuentes primarias como nuestros propios registros de la práctica y cuadernos de campo. Como para contextualizar un poco, con motivo de esta pandemia por COVID-19 que nos ha atravesado a todos desde diciembre de 2019 hasta la actualidad, la modalidad de atención en el primer nivel de atención del sistema de salud se modificó a los fines de poder dar cuenta de la contención a la demanda por síntomas asociados al virus, también incorporar nuevos protocolos, nuevas intervenciones y, como consecuencia, nuevas estrategias. Situación por la cual el equipo del centro de salud en el cual compartimos nuestra práctica, que se encuentra situado en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, se propuso diversos espacios de debate, actualizaciones profesionales y decisiones en torno a la forma y la modalidad de la atención de la salud de la población en este contexto. Con motivo de esta pandemia, también todas las actividades grupales quedaron suspendidas y los trabajadores nos preparamos para las nuevas tareas que implicaron y aún hoy implican hacer frente a una pandemia en sus distintas etapas. A nivel institucional, digamos, los centros de salud, para quien por ahí no los conoce tanto, se constituyen la principal institución de abordaje territorial del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires, por eso se suele decir que es la puerta de entrada al sistema de salud, y tienen como misión la prevención y la promoción de la salud, entre otras cuestiones, ¿no? Y el constante trabajo con la comunidad. Sin embargo, al interior de los equipos conviven tensiones que generan las diferentes concepciones e interpretaciones de lo que consideramos lo que es la atención primaria de la salud. En el caso particular de este centro de salud, protagonista del trabajo que elaboramos, predominan los valores, principios y fundamentos de la estrategia de atención primaria desde un enfoque de la salud colectiva y la salud integral, por lo que en sus abordajes intentamos incorporar una perspectiva de garantía de derechos con una fuerte impronta territorial, interdisciplinaria, intersectorial y de participación social. Bien, entre marzo y abril del 2020, el Ministerio de Salud indicó que por el aumento de consultas por síntomas asociados al COVID, los ESACs tenían que garantizar la construcción de un triage en la entrada del efector y además adecuar un consultorio en condiciones de seguridad para atender los casos sospechosos. Los dos dispositivos que nombramos se construyeron para continuar garantizando accesibilidad en salud, entendiendo obviamente que existen otras cuestiones vinculadas a los procesos de salud de las personas y que por eso también necesitan abordajes integrales. Una nota oficial indicaba que había que realizar un triage en las puertas de los ESACs asignando a 2 personas.
Una tenía que ser médico o enfermere, y después otro profesional, para indagar si existían o no síntomas compatibles con COVID o con dengue, que en ese momento estaba en auge. Ante eso, desde el CESAC nos preguntábamos qué hacemos con todas las personas que venían en búsqueda de una atención que no tenía que ver con el COVID. Entonces el equipo de salud reformuló la propuesta inicial del triage, analizando las particularidades del territorio donde trabajamos, y se decidió disponer de una mesa en la puerta en donde las disciplinas no médicas recibían a las personas que requerían algún tipo de atención en salud para ver a qué lugar del CESAC se los derivaba. Después, otra de las notas decía que los efectores tenían que disponer de un consultorio de atención de casos sospechosos con acondicionamientos particulares para garantizar el cuidado de los usuarios y de los profesionales. Se tenía que atender a personas con síntomas moderados a graves y esperar a que llegue el examen para derivarlos a algún efector de segundo nivel o a los dispositivos detectar, porque los CESACs no cuentan en general con el equipamiento ni el recurso humano para atender situaciones graves de COVID. Había que reducir la cantidad de elementos dentro del consultorio para hacer la entrevista, dejando solamente lo imprescindible para poder revisar a los usuarios. Una de las inquietudes que nos surgía con respecto a esta modalidad de atención que proponía una incipiente evaluación y una pronta derivación a otros efectores, era cómo podíamos registrar toda esa información que surgían de las entrevistas para seguir garantizando la construcción de referencia con la población en un contexto que era de constante desvinculación. El objetivo entonces apuntó a construir un acompañamiento profesional e integral en el proceso de la detección del diagnóstico y del aislamiento. Por eso también se conformó una dupla de profesionales para asistirse mutuamente en la evaluación y en la intervención de las situaciones, que estaba compuesta por un médico en el interior del consultorio y por otro lado el profesional de la salud no médica que estaba afuera. A continuación también les compartimos algunos ejes que surgen de los análisis de los dispositivos que presentamos. Por ejemplo, en cuanto a los aportes desde la interdisciplina y el trabajo social, podemos decir que como consecuencia del distanciamiento y el uso de los elementos de protección personal que había que utilizar en ese momento, la recepción y la escucha y el intercambio con los usuarios nos impulsó a buscar nuevas formas de alojar y de contenerlos. Muchas personas manifestaban que tenían temor a contraer el virus, a infectar a familiares y amigos. Eso también nos comprometió a los profesionales a entrenar y fortalecer continuamente la empatía, la escucha atenta y activa, y aprender a contener desde la mirada y la palabra. También nos interpeló a trabajar la paciencia y a dar lugar a los enojos que generaban los usuarios la existencia de un sistema de salud que continuamente los excluye y muchas veces es traducido en circuitos ilógicos y burocratizados. Producto de esas decisiones colectivas que fuimos construyendo, se construyeron también nuevas maneras de preguntar desde el respeto, la intimidad y la privacidad de quienes venían a consultar, algo que no estaba contemplado en las normativas de los dispositivos propuestos. Bien, otro punto de análisis del trabajo refiere a la construcción de lo que entendemos por lo psicosocial en las atenciones dentro del campo de la salud. O, digamos, lo pensamos, o mejor dicho, cómo lo pensamos desde el equipo en atención primaria de la salud y qué aporte fundamental y por ello imprescindible realizamos al interior de estos equipos de salud. Máxime considerando el contexto de pandemia en el cual nos encontramos. Entendemos a este como ese espacio o ambiente contenedor y contenido de las condiciones externas e internas de las comunidades y los sujetos, donde existen posibilidades y también dificultades en las relaciones con el medio en donde interactúan los sujetos. La pandemia, por su característica de masividad, se constituyó en un emergente que deterioró el tejido social e incrementó los signos de sufrimiento psicológico, lo cual implicó y reflejó la necesidad de intervenir de los apoyos psicosociales, que seguramente habrán escuchado hablar en este contexto de pandemia de la importancia de los apoyos psicosociales. Sobre todo pensando en el aporte que realizamos en cuanto a la reconstrucción social y de los lazos pospandémicos. En consecuencia, consideramos que se torna inexcusable dilucidar la importancia que cobra en todo esto el área psicosocial, teniendo en cuenta sus aportes para la reconstrucción. En definitiva, en las nuevas reconfiguraciones del rol del área psicosocial en el contexto que analizamos, encontramos el fortalecimiento de las estrategias y los canales de comunicación entre profesional y usuario como uno de los puntos más importantes. La comunicación también fue crucial para intentar mitigar la estigmatización que sufren las poblaciones más vulneradas. Es por ello que la propuesta de la incorporación del equipo psicosocial como parte de la atención de ambos dispositivos, en el caso de la mesa de orientación como parte de la mesa y en el caso del consultorio como ese profesional de apoyo externo en el consultorio, resultó en primera instancia vital
para la construcción de las entrevistas, de los registros, de diagnósticos y del seguimiento de las situaciones, dando respuesta a esta incógnita sobre cómo abordar la atención de salud sin perder esta lógica de territorialidad e integralidad característica del centro de salud. De igual manera se dio lugar a la reinvención de nuestras intervenciones profesionales a partir de lecturas estratégicas de la realidad que posibilitaron brindar otros tipos de disputa y respuesta. En este sentido fue muy valioso nuestro aporte, sobre todo en cuanto a la contextualización de la realidad local como producto de ese vínculo que poseemos con los usuarios, que fueron llevadas a estas reuniones de equipo con el objeto de elaborar en el nivel micro nuevas formas de intervención adecuadas a las necesidades de los sujetos y de disputar en el nivel macro la formulación de políticas sanitarias que contemplen a los grupos poblacionales más afectados y vulnerados. En este sentido, también analizamos la herramienta de la entrevista en salud como articulación dialógica y dialéctica, tanto en el intercambio en concreto como en la elaboración de diagnósticos y estrategias de intervención asertivas y situadas, donde estas estrategias propuestas para abordar el proceso de salud, enfermedad, atención y cuidados, reconocían también su característica de constante movimiento y transformación, lo que significó una ruptura con las perspectivas de atención con las estrategias profesionales del modelo médico hegemónico que son primeramente aisladas o estrictamente disciplinares. Finalmente, como conclusiones podemos decir que la reorganización y la invención de respuestas locales, que muchas veces son artesanales, revelaron la importancia que significó para los procesos de trabajo dentro del CESAC la existencia y la construcción histórica de lazos comunitarios previos que se fueron armando desde hace mucho tiempo, con actores individuales y colectivos, con referentes de organizaciones barriales, con comedores, con organismos gubernamentales y no gubernamentales. También destacamos la riqueza que fueron los debates del equipo y las decisiones y acciones que surgieron de reinterpretar y adecuar los lineamientos gubernamentales, pudiendo contemplar el contexto social y político del territorio en el que trabajamos y la realidad de la población. También echamos mano al recurso de la ternura, que desde un posicionamiento ético, político y profesional nos permitió construir intervenciones mediante la empatía y el reconocimiento del otro. Y por último, creemos que reducir la atención de la salud solo al abordaje de síntomas que se asocian a determinada enfermedad lleva a formular explicaciones parciales en el campo biológico e individual, y también imposibilita descubrir sus características y los determinantes sociales. O sea que además impide entender a la salud de enfermedad como un proceso social. Por eso para nosotras resultaba imperativo traspasar la visión biologicista y la concepción unicausal de todos los problemas sanitarios, y contemplar otras aristas para poder construir problematizaciones y diagnósticos sociales más integrales e integrados, y también estrategias de salud complejizadas. Muchísimas gracias, Ceci, Clary, muy claro, muy interesante todo lo que plantearon. Reitero, váyanse anotándose las preguntas, que si nos quedan unos minutos vamos a poder compartirlas. Vamos con los cuartos expositores, reflexiones, análisis y debates en torno a la intervención profesional. Licenciada Soledad Divito, licenciada Lorena Avellaneda, licenciado Esteban Martín. Ellos son también integrantes del grupo de salud mental del Consejo Profesional. ¿Quién arranca? Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Esteban Martín. Estás con eco, algo tenés prendido, te vi. ¿Ahora? Seguimos con eco. Eco. A ver, me pongo los auriculares, si no. Dale. Es que estoy en un espacio abierto, por eso. Debe ser eso. ¿Ahora? Bueno, dale, a ver si se nos complica, te avisamos. ¿No se escucha muy bien? Sí, dale. Ok. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Esteban Martín, trabajador social, me desarrollo profesional en el Hospital Moyano y en el programa Prisma, es un programa de salud mental que trabajamos con mujeres y varones que se encuentran privados de la libertad y a la vez atravesados por un padecimiento de salud mental. El trabajo que vamos a presentar hoy es el resultado de ciertos intercambios y debates en el grupo de salud mental que funciona en el Consejo Profesional de Trabajo Social. Somos profesionales que integramos el grupo de distintos
de distintas instituciones, ¿no? Entre ellas del campo jurídico y de los sistemas de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires y del sistema nacional. Bueno, en principio nosotros queríamos como compartir con ustedes en relación a esta intersección vinculada entre la situación de conflicto con la ley penal y la existencia de un padecimiento psíquico, ¿no? Como condicionantes que inciden justamente en la accesibilidad a derechos fundamentales. La propuesta que nos interesa plantear tiene que ver con un abordaje multisectorial que incluye los ámbitos de la salud mental y la justicia, ¿no? Contemplando que el trabajo social se inserta como parte de estos equipos interdisciplinarios, ya sean dispositivos de salud mental como parte de diferentes equipos de salud, como de los equipos de la justicia, donde se compone por profesionales del ámbito de la abogacía, del trabajo social y de otras disciplinas, ¿no? Particularmente yo trabajo, me interesa rescatar un poco mi experiencia, ¿no? Traída del dispositivo de Prisma, donde trabajamos con población femenina, en este caso mujeres que se encuentran privadas de su libertad y a la vez transitan algún padecimiento de salud mental. En su gran mayoría, el 95% son mujeres madres, han sido víctimas de violencia de género y violencia familiar a lo largo de su trayectoria de vida. Muchas han vivido en situación de calle o institucionalizadas durante la infancia y la adolescencia, se han insertado en el mundo del trabajo en forma precarizada a muy corta edad, muchas han realizado trabajo infantil ligado al trabajo doméstico. Existe un gran número de mujeres que se han iniciado en el consumo de drogas a temprana edad, han sido madres en la adolescencia y han conformado familias monoparentales, siendo ellas mismas, en muchos de los casos, jefas de hogar. Estas mujeres son, en líneas generales, jóvenes, pobres, con un alto grado de vulnerabilidad social, lo cual demuestra una vez más en lo que hablamos en el sistema penal, la selectividad del sistema de justicia, ¿no? Hay quienes son más plausibles de ser captados por la ley penal vigente, aquellas quienes se encuadran dentro de ciertos estereotipos, ¿no? Pobres, jóvenes, morochas, analfabetas, y por supuesto, nada, en la categoría del padecimiento de salud mental como un estigma preponderante. Bueno, como conceptualiza Julieta Nebra en relación a la vulnerabilidad sociopenal que justamente se expresa en este tipo de población, es cuando las condiciones de desigualdad que atraviesan las personas aumenta, ¿no? El riesgo en que las mismas quedan atrapadas en este sistema penal, ¿no? Y en líneas generales nosotros conceptualizamos, ¿no? Esta serie de características que mencioné anteriormente como acumulación de desventajas en términos de Merton, donde hace referencia justamente al proceso por el cual se incrementan las desigualdades entre individuos respecto a determinada característica, como puede ser el ingreso, ¿no? los ingresos económicos, la salud, las condiciones laborales, económicas, ¿no? Y la dificultad para el acceso al sistema de protección social. En líneas generales, lo que observamos es que en este tipo de población existe preponderantemente la falta del Estado en el marco de una ingeniería de políticas públicas para abordar las múltiples aristas que presentan estas problemáticas sociales complejas, ¿no? Bueno, no sé si llevamos bien con los tiempos. Paso la palabra a mi compañera Soledad De Vito. No se te escucha, Sole. No, estás desmuteada, pero no se te escucha. ¿Ahí se me escucha? Ahí, perfecto. Bárbaro. Bueno, voy a intentar hablar fuerte porque estoy desde el micrófono de afuera. Mi nombre es Soledad De Vito, soy trabajadora social. También con este trabajo representamos al grupo de salud mental y tal cual lo comentaba Esteban, la idea también fue plantear algún paralelismo en relación a lo que sucede con niñas, niños y adolescentes en cuanto transgresores a la ley penal y las dificultades de accesibilidad al sistema de salud. El escenario, en este caso, el escenario normativo o el marco normativo, si se quiere,
es distinto, ya que como la Convención de los Derechos del Niño le reconoce a las personas menores de 18 todos los derechos humanos, más un plus de derechos por ser sujetos en formación. Lo que sucede en los casos de adolescentes que transgreden la ley o que tienen conductas de algún modo antisociales, se observan algunas cuestiones como las que mencionaba Esteban, pero relacionadas también con el grupo familiar al que pertenecen, y los hemos como separado en distintos grupos. Uno de ellos es puntualmente el que responde a la etapa vital de la adolescencia, que tiene que ver con muchas conductas sociales que responden a esta salida a la exogamia y remiten una vez que se alcanza la edad adulta. Pero después otras veces, otras causas responden a dinámica sociofamiliar, como ser una falta de red familiar continente, carencia de referentes afectivos y normativos, ausencia de una figura materna o paterna, vulnerabilidad económica, identificación familiar con el delito, que es una conducta aprendida de generaciones anteriores, consumo de sustancias, ya sea como causa o como consecuencia, violencia, ausencia del Estado, vulneración de derechos, deserción escolar y una conducta transgresora como parte de la cultura, como para formar parte de un grupo. En muchas ocasiones todos estos factores que mencioné antes propician el abandono del hogar de estos adolescentes y se da su ingreso a situación de calle, repercutiendo muchas veces en lo que tiene que ver con el delito, como forma de garantizar la subsistencia o en todo caso de sostener el consumo. En cuanto a lo del marco normativo que mencionaba al principio, lo que se da dentro de la situación de conflicto penal juvenil, lo que sucede es como que en Ciudad de Buenos Aires o en Nación confluyen dos paradigmas, el vigente, que es el de la protección integral, que está dispuesto por la Convención de los Derechos del Niño y todas las leyes que se reglamentaron a continuación, pero a la vez dentro de lo que es el sistema penal juvenil está regido por un decreto ley de la dictadura que es el 22278, que está dentro del paradigma de la situación irregular. Dentro de lo que se observa respecto a facilitar la accesibilidad de estos adolescentes al sistema de salud de alguna manera, es que muchas veces el acceso al sistema de salud mental responde a una demanda compulsiva por parte de referentes familiares o institucionales, y estos chicos tienen como de alguna manera un prejuicio en relación al sostenimiento de un espacio que hace que siempre sean reticentes a la posibilidad de acceder a un tratamiento por salud mental. Por otro lado, también el sistema de salud está colapsado, entonces también es difícil acceder a un tratamiento. Como sabemos por la ley 26657, el consumo problemático se aborda dentro de la salud mental, y lo que sucede ante situaciones de consumo es que la demanda es efímera, entonces, o sea, los chicos que quieren hacer o las chicas que quieren hacer un tratamiento solicitan el acceso inmediato al mismo, y cuando empiezan a tener algún que otro obstáculo, esa demanda se corta. Bueno, y después lo que mencionábamos, que dentro del grupo de salud mental, que es algo que siempre lo tenemos en cuenta, es el artículo 3 de la 26657, que dice que hay que comprender que la salud mental es un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Y una cosita más que no quería olvidarme también tiene que ver con la accesibilidad y las dificultades de accesibilidad, basadas también en todo lo que tiene que ver el prejuicio social,
y el debate siempre abierto de la baja de edad de imputabilidad. Bien. Eso es todo. Lore, ¿vos vas a hablar? ¿No? No, porque iba a avisarles que nos sobraban los 3 minutitos de Laura, si los querían utilizar. Pero bueno, los dejamos para tener más tiempo para las preguntas, entonces. No, Pato, gracias. Cualquier cosa, estoy acá para las consultas, si hay. Dale, fantástico. Y ahora vamos a ir, esperen que perdí los machetes. Implementación de un proyecto local de abordaje integral de la tuberculosis en un hospital general de agudos de la Cava en el marco de la pandemia de COVID-19. Van a exponer a la licenciada Adriana Marcuso, la licenciada Adriana Coufias, espero haberlo dicho bien, la licenciada Marcela Jarnub, la licenciada Rocío Barrios, Graciela Ben, Martín Jaure, chicos, no me entiendo ni mi letra y eso que estoy con anteojos, la licenciada Eliana Galegari, Mariana Langordo, Silvina Gerin y Andrés Pereira. Si alguno lo mencioné mal, hagan de cuenta que lo mencioné bien. ¿Quién arranca? Bueno, buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes nuestro proyecto. Yo soy la licenciada Adriana Marcuso. Eliana, se te escucha bastante mal. Fíjate si podés acercarte al micrófono. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Ahí se escucha mejor? ¿El resto escucha bien? Bueno, a ver, vamos, Eli, a ver si podemos seguirte. Les comentaba que soy la licenciada Adriana Marcuso, soy trabajadora social, gusto de compartir con ustedes nuestro proyecto, y en este caso lo voy a compartir con la doctora Silvina Gerin, que es especialista en salud pública, es epidemióloga, comparte nuestro equipo de trabajo. Así que, bueno, primero ella va a compartir los fundamentos en los que nos basamos para hacer este proyecto. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Bueno, básicamente el motivo por que nos enfocamos en la tuberculosis, que lo hacemos ya con la doctora licenciada Marcuso hace muchísimos años, es porque se trata de un problema relevante para la salud pública. Piensen que solamente en el año 2020 murieron 1,5 millones de personas por tuberculosis, de los cuales 214.000 solamente en esa proporción tenían una infección con la HIV. Piensen que además ocupa la 13ª causa de muerte en el mundo por causa global. En el contexto de nuestro país, y también para situarnos en el mapa mundial, la tasa de incidencia más alta de nuestro país se encuentra en la provincia de Salta, seguida por la provincia de Jujuy, y en la ciudad de Buenos Aires, el tercer distrito con mayor casos de tuberculosis del país. Que si bien se distribuyen en todo el país, aquí los concentrados en su mayor número. Otra cosa también importante es que, digamos, que no es un tema menor, nuestro equipo de trabajo pertenece al Hospital de Agudos Gómez Fernández, que es el que más casos notifica de los hospitales generales de agudos, casos de tuberculosis. Por supuesto, estamos, digamos, a continuación en la escala de notificación con respecto a hospitales referentes como San Luis y el Macaresa, ¿no? Pero si hablamos de hospitales generales de agudos, nosotros somos los que estamos más notificando. No porque lo hagamos mejor, no me estoy refiriendo a eso, ¿no? Sino estamos hablando de justamente la ciudad de Buenos Aires y de la distribución de los casos. Piensen además que esto incluso está ocurriendo en un hospital que durante la pandemia se abocó a la atención del COVID y se constituyó como un hospital de anillo rojo, ¿no? Teniendo todas estas consideraciones, además lo que nos preocupa es que, lejos de mejorar la situación a nivel mundial, se observa un crecimiento de los casos anual de 2,7%. Hablando de políticas públicas,
Perdóname, no te escuché el porcentaje de qué estabas dando. Hubo una interferencia. Comentando que lejos de mejorar la situación en el tiempo con respecto a la tuberculosis, hay un crecimiento anual de los casos en este país del 2,7%. Es decir, realmente es una situación preocupante a nivel nacional y mundial. Como siempre tenemos que ver las oportunidades. Las oportunidades en este caso están dadas porque existe un tratamiento antibiótico específico. Este tratamiento es efectivo. Y además, hablando de políticas públicas, como había comentado una colega, existe un programa nacional de tuberculosis que brinda el tratamiento para la tuberculosis en forma gratuita en todo el país, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa para que la situación, en vez de mejorar teniendo estas oportunidades, no lo hace? Pensemos principalmente cuál es la población más afectada, es la población más vulnerable de nuestra sociedad. Y esta población son justamente los que se encuentran en vulnerabilidad habitacional, alimenticia, laboral, que tienen alta prevalencia de consumo problemático de sustancias, especialmente el alcoholismo, ¿sí? Y la situación más grave de todas, la que tenemos una gran deuda por resolver, es la situación de calle. Piensen que existe una alta prevalencia de tuberculosis en la gente en situación de calle y que además ellos, por todas sus características, viven en promedio en el mundo 30 años menos que la población general. Otra cosa también a tener en cuenta es que la pandemia vino a ocupar un rol muy protagónico en nuestras vidas y invisibilizó un poco el resto de las enfermedades prevalentes o las postergó. Entonces, eso también lo vemos en la cantidad de casos que se notificaron en el año 2019 en nuestro hospital, que fueron 140 casos, y para el año siguiente se habían ya notificado 98. No creemos que, obviamente, porque hay menos casos de tuberculosis, sino que hay menos posibilidades de hacer contacto con el sistema de salud en condiciones como esta, en el contexto pandémico por COVID-19. De esta manera, justamente porque nos planteamos la elaboración de un proyecto para abordar y dar respuesta a esta necesidad y hacer un aporte a nuestro sistema de salud para abordar esta problemática tan compleja. Y por eso entonces le doy la palabra a la licenciada Diana Marcuso, jefa de división de Servicio Social de nuestro hospital de los Fernández. Bueno, si bien la tuberculosis es una de las primeras enfermedades que se han descrito en el mundo, en la actualidad continúa siendo un problema de salud pública. Y en este sentido, el equipo que integramos lo que intenta es generar una respuesta, una propuesta de abordaje a un viejo problema que se ve complejizado por este escenario particular que impone la pandemia COVID-19 en un hospital general de agudos con las características propias y además integra, como bien dijo la doctora, el anillo rojo COVID en la ciudad de Buenos Aires. Si recordamos brevemente la llegada de la pandemia, las medidas que son necesarias tomar afectan de manera directa a los servicios de salud que deben reorganizarse en función de este abrupto cambio de la demanda. Es imperioso priorizar actividades orientadas al diagnóstico y al tratamiento del COVID, dar respuesta a esta creciente demanda y entendemos que de alguna manera profundiza las dificultades preexistentes que hacen a la patología que nos ocupa. Entonces, como bien dijo la doctora, hemos detectado una disminución en el número de consultas orientados al diagnóstico de la tuberculosis. Es sabido que la tuberculosis
afecta mayoritariamente a grupos vulnerables. Estos grupos presentan dificultades para acceder a los sistemas de salud, encuentran barreras y como consecuencia de esto acceden tardíamente a los diagnósticos. Una vez que logran superar esta barrera, ahí presentan problemas para sostener en el tiempo un tratamiento adecuado. Entonces, la idea del equipo es pretender dar una respuesta, dar un aporte al sistema de salud, identificando cuál es el impacto de la pandemia en la adherencia al tratamiento de la tuberculosis. Esta experiencia, por supuesto, se enmarca y sigue los lineamientos del Programa Nacional de Tuberculosis y considera la estrategia Fin de la Tuberculosis que propone la Organización Mundial de la Salud como meta para el año 2035. Entonces, a partir de una demanda directa que recibimos en el servicio, consideramos de importancia la intervención y la necesidad de hacer un aporte que brinde la posibilidad de acceder al diagnóstico temprano, al acceso al tratamiento, que como bien dijo la doctora es gratuito, y a la continuidad sostenida para alcanzar el alta del paciente. Realizar un diagnóstico de situación fue necesario, un diagnóstico de situación local, por supuesto, y a partir de ahí surge la propuesta de trabajar con una mirada integral, conformando un equipo interdisciplinario y dentro del marco de la intersectorialidad. El equipo interdisciplinario está compuesto por infectología, por supuesto, trabajo social, neumonología y el servicio de promoción y protección de la salud. La mirada intersectorial se fundamenta en establecer redes de trabajo para fortalecer los objetivos de nuestra propuesta. El objetivo principal arranca con la idea de implementar un circuito de seguimiento o monitoreo activo de pacientes en tratamiento. Se proponen para ello 3 ejes troncales: accesibilidad, adherencia y sistema de apoyo. En primer lugar, nos ocupamos de identificar la discontinuidad de los tratamientos. Para eso acudimos a historias clínicas, a las fichas epidemiológicas y a los registros de laboratorio. En segundo término, la idea era identificar las barreras y los obstáculos en la adherencia al tratamiento. Para ello se contactó a los pacientes para verificar cuál era la situación actual. En caso de que los pacientes hubieran retomado o hubieran continuado su tratamiento con otro sector de salud, bien. Y si no, la idea era eventualmente revincularlos con nuestra institución para retomar el tratamiento. Y por último, perdón, discúlpame, Adriana, como ya nos estamos excediendo un poquito en el tiempo de exposición de ustedes, y no quiero que le robemos el tiempo a la última expositora. ¿Podés ir redondeando y en última instancia, en los minutos finales, si algo te quedó por decir, lo agregás? Es solamente el tercer eje, que es los sistemas de apoyo, donde partiendo del recurso propio del paciente, la red familiar o vincular, y nosotros apuntamos a utilizar todos los recursos disponibles, ya sea de instituciones gubernamentales como organizaciones de la sociedad civil, que tanto colaboran en el acompañamiento y contención de los pacientes. Muchísimas gracias, y esperemos que nos queden unos minutitos para hacer las consideraciones que te faltan. Ahora sí, Mara, implementación, imposición o irrupción. Sentidos y experiencias acerca del impacto de la Ley Nacional de Salud Mental en la vida cotidiana de una guardia polivalente de Cava. Licenciada Mara Mattioni, Buenas sus 10 tardes. minutos. Patricia, ¿puedo compartir una presentación?
Acordate que tenemos 10 minutos y le tengo que preguntar voy a cómo se ser muy rápida. comparte. Sí. Yo lo puedo pero compartir desde acá, tengo activado. Ah, bueno, a ver, porque Pruebo, yo... tampoco es que soy el as de la tecnología, voy a probar a ver si... A ver. Si no le pedimos No, ahí deberían estar viéndolo, ¿puede ser? Sí. ¿Sí? Bien, lo agrando entonces. Es cortito, voy a tratar de ser aún más breve para que podamos dejar un espacio para presentar. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Mara Mattioni, yo soy egresada de la UNLAM y trabajo en el Hospital de Agudos Argerich y soy docente investigadora de la UNPAS y de la UNLAM. Este trabajo, que ya, bueno, Patricia mencionó el título y está acá en la primera diapositiva, acompañada de una obra del Bosco que a mí me encanta, que se llama Extracción de la piedra de la locura, y me parece siempre muy convocante. Intentan ser como un equipo interdisciplinario de otra era, ¿no? Lo que hace es ubicarse en la ley 26657, que ya varios compañeros estuvieron mencionándola previamente, y dentro de todas estas grandes, este gran salto, digamos, o intento de salto de paradigma que la ley plantea, se deposita la investigación o pone su eje principal en la cuestión de la interdisciplina. La gran pregunta de una investigación de varios años, mucho más extensa en la que se encuadra esta presentación, lo que hacía era convocar a los y las agentes sanitarios, quienes están en la vida cotidiana de una guardia polivalente, de un hospital de Cava general, digamos un poco cómo se construían estas prácticas profesionales interdisciplinarias, encuadrándose en que eran personas que eran parte de equipos de salud mental, o bien que estaban acompañando la tarea cotidiana de los equipos. La investigación, como les decía, una investigación cualitativa, longitudinal, tuvo como distintos objetivos. Esta presentación, el recorte en el que se ancla, se ubica, tiene que ver con el impacto de la ley como una entidad legal y estos factores legislativos que la rodean, cómo impactó en esta vida cotidiana, qué pasaba antes de la ley, qué vino a pasar y qué se aspiraba a que sucediera. Bueno, y esto un poco es lo primero que apareció, ¿no? Como que del dicho al hecho hay un largo trecho, dice el refrán. Lo que las personas entrevistadas empezaron a plantear es que tanto pacientes como profesionales teníamos un lugar en el texto legal, y lo digo así, aparte en términos de nosotros, porque soy parte de un equipo interdisciplinario, pero que no estaba materializado concretamente en esa guardia polivalente. Nuestro lugar no estaba de alguna manera construido. Entonces acá un poco lo que la ponencia trabaja es esta diferencia entre los conceptos de Chávez de ciudadanía abstracta y ciudadanía concreta, como de alguna manera hay un texto legal que determina, que enuncia, que reconoce, que sugiere, digamos, derechos que están inscriptos en la ley, pero que luego hay una instancia que tiene que ver con una ciudadanía concreta, que tiene que ver con el proceso de implementación, efectivización, que no es siempre instantáneo. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer estos como sí, o estas cuestiones que tienen que ver con improntas personales, de bueno, el texto lo plantea así, pero nosotros lo hacemos de esta manera, y también la instancia de las construcciones colectivas, de bueno, vamos a intentar ver cómo se puede concretar, materializar esta ciudadanía que está en el texto legal. Entonces lo cierto es que la ley plantea y determina prácticas profesionales interdisciplinarias dentro del dispositivo, pero no dice muy bien cómo esto se va a llevar adelante ni qué se espera. Bueno, y acá hay como 3 imágenes que tienen que ver con las 3 viñetas que a mí me parecen más interesantes de todo lo que fue el trabajo de campo, que una tiene que ver con los Teletubbies, otra con una torta fea y otra con esto de pasarse la pelota. Y ahí vamos, ¿no? De alguna manera lo que las personas entrevistadas, médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, médicos de distintas especialidades, planteaban era esta idea de que la ley tuvo como una fuerza, digamos, lo que pasaba previamente de la mano de la ley 448 en Cava, a lo que empezó a pasar a partir de la ley nacional, hubo un quiebre en la dinámica de la guardia. Entonces esta idea de que la ley implica cierta autoridad, cierto reconocimiento, una cuestión que legitima, esta idea de un entrevistado decía, bueno, lo dice la ley, no es mi opinión. Vos tenés que aceptar a este paciente en la guardia porque lo dice la ley, como si hubiera un respaldo mayor. Otra idea tiene que ver con que la ley le daba entidad a los equipos de trabajo, ¿no? Entonces empieza
aparecer en la dinámica la pasada de pelota de, bueno, este paciente es de ustedes, ocúpense, antes lo resolvíamos nosotros, pero ahora es de ustedes. Luego empieza a aparecer esta idea de, bueno, la interdisciplina está en el texto legal, pero ni la ley ni la interdisciplina tienen patas, ni caminan, ni tienen vida propia, a partir de un entrevistado que decía, bueno, el equipo es la ley hecha carne, acá camina la 26657 entre nosotros. Y la última apreciación interesante tiene que ver con que, bueno, la ley es la única modalidad de que se instale en agenda pública demandando políticas sociales pertinentes la cuestión de la interdisciplina, ¿no? Entonces acá lo que aparece es esta idea de que un entrevistado planteaba, bueno, no hay un cambio de fondo, es como una torta fea, aunque la decores con la ley, sigue siendo una torta fea y hasta que los cargos genuinamente no aparezcan, no se van a cambiar estas cuestiones. Ya acercándome como un poco al final, sí empezar a pensar en esta idea de que la interdisciplina en la ley aparece como un aspecto que caracteriza, pero no termina de definirse si es un método, si es un adjetivo, si es un procedimiento, si es una modalidad de trabajo, se torna como un tanto ambigua y esto amenaza a veces en la dinámica de la guardia. ¿Qué pasa con las incumbencias? Bueno, ¿quién dice lo que los equipos tienen que hacer y lo que no? ¿Quién dice cómo se distribuye la tarea y cómo no? Y acá lo que este gráfico plantea de alguna manera es cómo la implementación en el caso de esta ley se dio como en un formato un poco desordenado. Sobre todo me interesa detenerme en que la sensibilidad a la población, tanto a la población sanitaria como al resto, sucedió en una última instancia y esto en algún punto lo que ha generado fue que aparezcan los equipos y que haya gente que ni sabía que la ley existía, incluso compañeros de trabajo de quienes conforman los equipos interdisciplinarios. Bueno, para cerrar con un poco cuestiones que quedan ahí para retomar, pero sí prefiero dejar como más espacio para que podamos intercambiar. Sí se plantea a lo largo de la investigación que la interdisciplina se plantea como una política sanitaria de vanguardia, es decir, que llega a un sistema de salud mucho antes que el sistema de salud termine estando preparado para pensar en el trabajo interdisciplinario, predominando en general el trabajo unipersonal. Digo, en los trabajos que antecedieron aparece esta idea de lo colectivo como una cuestión que hoy por hoy no tiene mucho debate, ¿no? O sea, debemos anclarnos en lo colectivo, pero todavía hay ciertas resistencias. De hecho, en esta sintonía aparecen los equipos interdisciplinarios de salud mental como un espacio simbólico residual. O sea, esta idea de que, bueno, todo lo que no se contempla desde la política social cae en que lo tienen que hacer los equipos interdisciplinarios, las derivaciones, los ingresos a los programas, etc. Y por último, bueno, claramente la ley es una constructora de ciudadanía, el riesgo será a dónde trasladamos la efectivización, cómo vamos a construir ese proceso, y un poco en eso es en lo que estamos. Así que espero haberme atendido al tiempo, muchas gracias, y celebro profundamente este encuentro, gracias al Consejo, y una alegría haberme encontrado con tantos compañeros, compañeras conocidos de distintos momentos, y sobre todo equipos de residentes. Eso me parece, nada, siempre algo potente, mi corazón está en la residencia siempre, y que haya tanto trabajo de residencia me parece que es algo para festejar. Gracias. Estuviste excelente, con el tiempo te sobraron casi 2 minutos, Mara. Maravilloso, me encanta cuando tienen esa capacidad de decir tanto en tan poco tiempo. Bueno, la verdad es que todas fueron absolutamente interesantes, profundas, todas dejaron muy en claro cuál es nuestro rol y cuál es nuestro lugar en los distintos equipos de salud y cómo se enriquecen esos equipos de salud a partir de nuestra intervención. Así que dejamos abierto, tenemos unos minutitos para que hagan las consultas que consideren necesario, actívense el micrófono y háganlo libremente. Y si nadie tiene ninguna consulta ni nada, si a alguno de los expositores le quedó alguna cosa como para cerrar su exposición, también puede hacerlo. Y quiero también decir que aprovecho que lo tenemos al licenciado Jorge Paola, que bueno, siempre es un orgullo compartir espacios con vos, Jorge, y que te veía muy atento cuando Laura compartía la experiencia desde su formación en gerontología, pudiendo entrar a las casas de quienes iban a recibir la vacunación. Me parece por demás interesante la cuestión de que casi como outsider de un equipo, Laura exponga esta posibilidad de
incorporarse a las casas. Me parece que esto es como muy valioso y merece, digamos, algún proyecto de investigación, algún trabajo que pueda ampliar. No sé si Laura quiere ampliar este concepto. Hola, profesor querido, buenas tardes. Gracias siempre por su apoyo. Por supuesto que quiero, todavía lo estoy procesando, fue muy novedoso, muchas aristas, también con miedo, ¿no? Hasta la ropa, yo iba totalmente cubierta a las casas, entonces fue algo tan novedoso que ahora, desde la calma, e insisto, gracias a ustedes que me estimularon a escribir, estoy pudiendo hacer la tarea de reflexión para después llegar a la praxis. Por supuesto que me encantaría comenzar con una investigación y, bueno, algo que también recuerdo mucho de este recorrido en las casas fue la pandemia de poliomielitis, que creo que se dio en los años 1950 aproximadamente, es decir, que esas personas hoy tienen como mínimo 70 años hacia adelante, cómo repercutió en ellos, la sensibilidad, ¿no? Otra vez esto de pandemia, bueno, sobre todo el recorrido de la emoción. Yo escuchaba a las compañeras que hablaban de la salud mental y sí, qué desafío. Y teniendo tantos años de carrera, habiendo trabajado en tantos programas, y cuando yo a veces le cuento, qué sé yo, a un taxista de lo que trabajo y lo que he conocido, me dice, me estás mintiendo, ¿no? Y yo creo que nos superamos la realidad de nosotros mismos. Me sigo sorprendiendo del trabajo de ustedes. Realmente se me pone la piel de gallina y me sigo sorprendiendo de cada uno de ustedes, de las intervenciones. Nada, más que algo, sobre todo mi agradecimiento a cada uno de ustedes. Gracias, Laura. Y vos hablabas de la poliomielitis. Yo no estoy en los 70, no me falta mucho, pero no estoy en los 70, pero soy de las generaciones posteriores a la poliomielitis y cuando ya había vacuna, y cómo esa epidemia o pandemia, como la querramos denominar, ¿no? Cómo repercutió y cómo quedó en la memoria de todos. Y yo recuerdo cuando nos llevaban a vacunar, cuando empezábamos la escuela, cuando empezamos a interactuar por fuera del grupo familiar, lo que representaba la posibilidad de esa vacunación, ¿no? Y te escuchaba vos cuando hablabas de la vacuna como proyecto vital y también me llevó a ese lugar, ¿no? Donde por ahí veía compañeros más grandes cuando yo iniciaba el jardín, compañeros más grandes con secuelas de la poliomielitis y la tranquilidad de aquellos que habíamos llegado al mundo con la vacuna ya implementada, ¿no? Cómo esto cambiaba un poco toda la película. Y también lo pensaba con lo que va a pasar a futuro, ¿no? Con lo que va a pasar con las próximas generaciones y cómo queda en la memoria de muchos papás que en estos tiempos estuvieron protegiendo tanto a sus hijos y que bueno, que ya el año que viene van a volver a algún tipo de normalidad, ¿no? ¿Cómo queda esto en la memoria, esta pandemia y esta posibilidad de la vacuna? ¿Cómo cambia todo? Y escuchaba a muchos que hablaban de la ley de salud mental, tema en el que no soy especialista, pero quizás en unos breves minutitos algunos de los que expusieron al respecto puedan contarnos cómo cayó o cómo cambiaron las consultas o las intervenciones a partir del hecho de Chano, el músico Chano, y cuánto se empezó a mal hablar de la ley de salud mental, y digo mal hablar porque en realidad hablaban opinólogos que no tenían ningún conocimiento sobre la ley, de lo que había ocurrido en ese hecho, ¿no? Pero cómo esos hechos a veces también son una oportunidad para que desde distintas áreas podamos contar efectivamente de qué se trata. El que quiera de los que expuso sobre salud mental puede hacer alguna reflexión. No se peleen. Mira, Patricia, la realidad es que por lo menos en el espacio, hubo como distintos dispositivos que hablaron de la ley, pero desde el espacio de guardia todo lo que sucede en los medios de comunicación siempre tiene un impacto
sumamente alto. De hecho, cuando hay episodios, por ejemplo, de violencia de género con algún elemento en particular, suele haber varios días en la guardia que atendemos episodios que copian, por decir de alguna manera, ese episodio que fue mediático. Me parece que lo que pone en evidencia la situación de Chano tiene que ver un poco con ese grafiquito que yo intentaba mostrar, que es cómo la sensibilización a la población sanitaria y a la población en general, llegó como un paso más tarde, ¿no? Incluso, digo, casi que a los colegios aún llegó de una forma muy mínima, ¿no? Así como hay otras instancias, como puede ser la ESI, que está instalada o intenta estar instalada, la cuestión del paradigma actual que está intentando instalarse o instituirse en salud mental, no es un tópico habitual en las infancias. Sí es cierto que la Dirección Nacional de Salud Mental ha tenido proyectos de cómo transponer la ley, pero digo, en este sentido, y traigo las infancias y la instancia de la adolescencia, porque es la población que hoy por hoy está sumamente saturando, por decir de alguna manera, los dispositivos de guardia. Hay una alta concurrencia de jóvenes, sobre todo, con un deterioro importante en su salud mental, que tiene que ver con la situación de esta instancia de la pandemia, y me parece que sería más que potente poder establecer acciones de promoción, donde acá la mirada de los trabajadores sociales siempre, como decía una de las compañeras, creo que era Sol, o el primer grupo, siempre tiene como potencia para poder difundir un poco de qué se trata la ley, qué posibilidades nos brinda, dónde hay profesionales que puedan escucharnos. Así que me parece que lo mediático siempre tiene repercusión. Ahí está la idea de transformarlo o de tomarlo como una posibilidad y no como un obstáculo, que creo que es la gran labor de todas las personas que trabajamos en salud y en salud mental específicamente. Mara, encuentro un nexo con lo que vos compartís. También los medios de comunicación frente a la postura de vacunarse, ¿no? Y en las personas mayores, podríamos escribir algo de medios de comunicación y las intervenciones del trabajador social. Porque también una de mis tareas fue, no sé si desarmar, pero pensar en conjunto, repensar. Yo hace más de 26 años que no tengo televisión. Entonces, cuando iba a la casa, al domicilio de alguien, al escucharlo, después yo volvía y googleaba, bueno, y era ¿no? Que murió Mauro Vial, la desinformación, la responsabilidad de los medios de comunicación en la vida cotidiana de la gente. Yo creo que si realmente no sé si se tiene conciencia, nos importara, sería mucho más cuidadoso. Y otra de las funciones desde el trabajo social fue esto, desarmar este discurso del miedo, porque si no creo que hubiera sido menos la cantidad de gente vacunada. Sí, por ahí yo agregaría, hola, buenas tardes a todos. Agregaría que en realidad... No es Esteban Martín, aunque eso diga la pantalla, es Lorena Avellaneda. Sí, soy Lorena Avellaneda, todavía soy Lorena Avellaneda. Nada, lo que iba a decir es que, cortito, que en realidad los medios de comunicación muchas veces al surgir un tema de salud mental, que es lo que un poco preguntaba Patricia, hay un fogoneo sobre determinadas características o caracterizaciones que hacen en términos de peligrosidad de las personas que tienen algún padecimiento o atravesamiento de consumos problemáticos. Entonces, poco se informa de la ley, eso resulta después costoso desandarlo dentro del sistema de salud, muchas veces, que es lo que explicaba también Mara. Falta una campaña de sensibilización también con la población, que eso, las políticas públicas y las leyes que tienen perspectivas de derechos muchas veces demoran mucho más que otro tipo de leyes en ponerse, digamos, en concientización y en estado público, y que la gente realmente las tome como propias. Y también un poco, en relación a lo que nosotros presentábamos como trabajo, tiene que ver también con esta cuestión de punibilidad, ¿no? O sea, no solo resaltan sobre o pivotean en la lista de peligrosidad como persona que tiene que ser internada eternamente en un dispositivo de nunca más salir a la calle,
o pivotean en tiene que estar preso. Entonces, preso, detenido, prisma, o llámese el dispositivo de encierro, que sea el caso que lleven los medios de comunicación adelante. Por lo tanto, me parece que en realidad un poco lo que planteaba Esteban es esto, ¿no? Como una falta de mirada de una ingeniería en políticas públicas que haga que la ley de salud mental de una vez por todas se pueda implementar y también llegue a la población como esto que decimos, como una ley con perspectivas de derecho. Bueno, nada, ese era el aporte. Gracias, Lores. En esa línea iba mi consulta o mi... Nada, que pudiéramos profundizar un poco en ese sentido. A las colegas de Fernández que las había cortado para poder terminar entre todas, si quieren hacer el cierre, alguna reflexión, algo respecto de lo que estuvieron planteando. A ver si las puedo desmutear yo. Ahí estamos. Las escuchamos. Perdón, ¿nos están preguntando nosotras? Sí. Escuchamos. Si nos puedes repetir la pregunta, te agradecemos, porque estábamos... No, porque cuando estaban en la exposición, para que no nos quedaran más expositores sin tiempo, las había medio como apurado a terminar, si les había quedado algo para el cierre, como para que pudieran terminar las conclusiones correctamente. No, llegamos a tiempo porque lo último que queríamos hablar era del tercer eje troncal de nuestro proyecto y alcanzamos a decirlo, terminamos justo. Gracias. Muchas No, gracias. fantástico. ¿Alguien más que quiera hacer alguna reflexión, alguna consulta, algún comentario? A mí me pareció muy interesante la mesa. Aprovecho para felicitarlas a todas, en realidad. Muy, muy interesante. Muy interesante esta cuestión vinculada al efecto de técnicas proyectivas. Los medios de comunicación siempre, en todo tiempo, no solamente influyen, sino que a trabajo social es una enorme herramienta como para generar rebotes, como para pensar en conjunto. A mí me tocó en otro tiempo trabajar con, digamos, el tema de los taxistas y con Rolando Rivas, taxista, de manera que muchas veces el poder meterme en la novela hacía que mis interlocutores taxistas pudiesen plantear cosas proyectivas de su vida propia, mirando o reflejando lo que, digamos, la novela o la telenovela planteaba. Y como esto, 25 cosas más. Muy, muy interesante la mesa en su conjunto. Felicitaciones, exposiciones claras, concisas, buen uso de material, me encantó. Felicitaciones nuevamente. Bueno, creo que todas están chochas porque creo que la mayoría de los aquí presentes han sido alumnos tuyos, Jorge. ¿Puedo sumar una reflexión al respecto, Patricia? Sí, Saya. Algo que charlamos mucho y lo conversamos en el equipo de investigación que presenté hoy el trabajo, que está atravesado por, bueno, lo intergeneracional. Me parece que esto que decís vos, que Paola haya sido docente de varios de quienes estamos acá, da cuenta de eso y da cuenta también como de una jerarquización de nuestra profesión, ¿no? Que a veces suena tan abstracto, pero que en concreto se expresa en la importancia de esto que traía la compañera ¿no? Respecto de la praxis, ¿no? No solamente, Laura decía, ¿no? Como no solamente el producir conocimiento por producir, sino producir para un algo. Me parece que en términos de eso y la vinculación con el diseño de políticas públicas y demás, la pandemia trajo un desafío, al menos en salud pública, está ahí, digamos, plantado, puesto, que es respecto de la comunicación y en ese sentido cómo el trabajo social se construye como una autoridad de comunicadora, ¿no? Con todo lo que nosotros relevamos de lo cotidiano, de las intervenciones, tanto nuestro carácter de trabajador como a veces también de usuarios, porque somos usuarios de las políticas públicas, cómo nos convertimos en autoridad para eso. Me parece que esa instancia de encuentro da cuenta como
una instancia de comunicación y que tenemos que seguir trascendiendo, que me parece que en ese sentido es fundamental la presencia del Consejo Profesional apostando a eso. Así que nada, eso, me ponía muy contenta que se haya producido este encuentro. Yo quería sumar, perdón, no, justo a lo que traía Sashi, que me parece súper interesante, y que me parece que también se reflejó un poco en todos los trabajos que compartimos hoy, esto de la jerarquización de nuestra profesión, y cómo en este contexto de pandemia, donde por ahí el común de la gente pensaba que quienes más intervenían eran solamente en el sistema de salud, los médicos o las profesiones más de la medicina, como el resto de profesionales que también conformamos equipos de salud y también conformamos equipos de políticas sociales, también accionamos y también nuestras estrategias y nuestras intervenciones sirven para mitigar la pandemia, ¿no? Digamos que me parece y que también era fomentado por esto de los medios que veníamos hablando hace un ratito, a través de esta desinformación, ¿no? De creer que no éramos esenciales, de que solamente quienes podían circular en un inicio eran los profesionales de la salud, médicos, y el resto de profesionales no. Me parece que en todos estos trabajos pudimos conglomerar esas reflexiones y esa jerarquización de la profesión en este contexto de pandemia, como también agentes que promueven la mitigación de la pandemia. Y en ese sentido también quería destacar, que justo Amara lo trajo, nuestro rol como residentes dentro del sistema de salud, que durante estos 2 años de pandemia hemos trabajado a la par con los colegas de planta, con todo lo que eso significaba, con los niveles de exposición, con todas las dificultades, con todos los obstáculos que el sistema por ahí nos generaba, y que sin embargo como residencia estamos ahí presentes y estamos sosteniendo los espacios de reflexión y de construcción de conocimiento como es este espacio de hoy, así que también agradecida de que nos permitan participar como residencia en esta instancia. Eso quería decir. Vos sabés que esto que traes es muy importante porque en realidad nos costó tanto y dimos tantas peleas desde el Consejo Profesional para lograr no solo el reconocimiento como trabajadores de la salud, sino el tema de la vacunación, ¿no? Cuando arranca la vacunación y la ciudad de Buenos Aires, a quienes realizaban actividades vinculadas a la salud de manera independiente, muchos psicólogos, muchos profesionales que lo hacían incluso a través de la plataforma Zoom, recibían la vacunación y los y las trabajadoras sociales que se encontraban en territorio y que se encontraban en el ámbito de la salud, debíamos hacer toda una ingeniería para que nos incluyeran dentro de la vacunación. Y escuchar estas ponencias y escuchar el trabajo de ustedes, bueno, nos lleva a reivindicar una vez más nuestro rol dentro de los equipos de salud, porque creo que definitivamente marcamos la diferencia. Bueno, ¿a alguien le quedó algo más como para ir cerrando? Bien, Esteban, no te estoy viendo, no sé si están o si ya salieron. Ahí Estamos está. acá. No, porque hay una colega de Jujuy que quería comunicarse con Sole por la ponencia, no la encuentra. Si ustedes pueden ponerse en contacto con Nancy Alancay de Jujuy para que puedan ver. Perfecto. También Ahí, estas son las redes. ahí paso el correo electrónico y que nos escriba, ¿sí? Dale, buenísimo, Nancy. Tevi, porque digo, no, nosotros tenemos esta cosa de estar todo el tiempo armando redes, somos como una red en movimiento, entonces me parecía mejor poder pasárselo así directamente que seguir escribiéndonos. La verdad que maravillosas todas las exposiciones, cada día me siento más orgullosa de la profesión que elegí y que elegimos. Y los invito a que continuemos, pueden quedarse en la sala o pueden salir y volver a entrar. 17:30 va a ser la mesa redonda, creo que se llama, no me pidan demasiadas explicaciones al respecto. 17:30, sí, mesa redonda, así que si quieren pueden seguir.
o presentarse, va a ser la presentación de la revista de nuestro Consejo Profesional, una revista que nos da muchas satisfacciones, donde muchos y muchas colegas escriben, comparten sus experiencias y donde obviamente también los invitamos a que sigan compartiendo sus tareas y sus trabajos. Así que pueden quedarse en la sala o pueden salir e ingresar al mismo enlace a las 17:30. Muchísimas gracias, felicitaciones a todas y a todos.